Yo siento que más allá de una conciencia era una pregunta constante. O sea, lo que sí tenía presente era la pregunta. Sobre todo de qué manera poder narrar el conflicto en el territorio y no hacerlo desde una pretensión de explicar el conflicto, porque he entendido que es imposible explicar la guerra. Para mí es inexplicable que exista la guerra, pero sí puedo a través del cine tratar de comprender lo que sucede al interior, digamos, del conflicto y específicamente en las comunidades del Pacífico. Entonces, al tener esa pregunta constante, me llevaba a pensarme en las formas de representación del conflicto. Y ahí creo que fue muy importante pues encontrarme o abrirme, digamos, hacia el estudio y al diálogo con las propias tradiciones expresivas del Pacífico. Entonces creo que la película se va construyendo también en una suerte de diálogo, de búsqueda de diálogo con las propias tradiciones culturales y artísticas del Pacífico, desde la narración oral, desde la tradición oral, desde la literatura, ¿no? Desde la música, desde el mismo performance del Pacífico, para encontrar también no solamente como los elementos para poder intentar narrar desde adentro, en diálogo desde adentro, porque no siento pues que uno pueda suplantar la experiencia, digamos, de la comunidad, pero sí me interesa entablar el diálogo con la comunidad. Y a partir de ahí, pues ir encontrando los elementos que también corresponden a una experiencia propia de encuentro con la temática, con el conflicto, pero también con el territorio. San Cristóbal está en su puerta, con su capilla encubierta rogando y suplicando por el perdón. Él reza esta oración, la oración del peregrino que En Jesucristo los vio. manglares La mano todavía sangre y arriba la Magdalena con su se cuerno. ven raiceros, oí volar, oí volando en los manglares. El inicio, digamos, como de la idea surgió a partir de un proyecto que estaba haciendo con otro compañero de la universidad donde trabajo, la Universidad Autónoma de Occidente. Eh, Estábamos con Mauricio Prieto haciendo un ejercicio para el Ministerio de Cultura a partir, digamos, de la patrimonialización de los rituales mortuorios y de los alabados en el Medio San Juan. Entonces ahí tuve el encuentro con muchos sabedores con los cuales realicé entrevistas y conversaciones extensas, y digamos que a partir de ahí empecé a crear como un universo alrededor de este personaje, sumando historias, pero también sumando preguntas sobre esas historias y sobre la importancia de estos rituales, no solamente para un asunto de la tradición en términos del duelo y cómo se vive la muerte en las comunidades afrocolombianas, sino también como han sido medios de resistencia y de libertad desde los tiempos de la esclavitud, como ellos mismos lo reconocen. Entonces creo que ha sido más como ese ejercicio de ir aprendiendo en cada paso de la película, no hacer que la película se instale de una manera como rígida sobre el lugar, sino dejando que el lugar también la fuese transformando. Y eso estuvo presente hasta la postproducción misma, ¿no? Cuando hacemos, digamos, todo el trabajo visual, explorando un poco como esta textura de la selva, cómo hacer una selva que es densa, que tenga un carácter propio, pero también desde la propia sonoridad, cuando entran, digamos, los cantos y la música de Nidia Góngora también a dialogar con ese personaje y a dialogar con ese universo que estaba construyendo a través de la película. En los manglares se ven raiceros, oí volar, oí volando en los manglares. Respondele
Siempre desde que empecé como a desarrollar los primeros tratamientos, escribí una frase y era que esta película solamente era posible si se inscribía en en las lógicas propias de la tradición de la narración del Pacífico. O sea, si corresponde, digamos, con esa tradición. Creo que ahí es donde es posible, digamos, ese diálogo del mundo entre los vivos y los muertos. Es posible el emprender una misión que parece desde la racionalidad absurda de debo encontrar el lugar donde tengo que morir, ¿no? Sin una directriz pues así supremamente lógica o clara. Entonces ahí va construyéndose precisamente ese mundo posible. Creo que la verosimilitud tiene que ver mucho con el diálogo, con esas narrativas propias del Pacífico, de las creencias, de la manera en la que se habita el territorio, de la manera en la que también se deja mucho oculto. Es decir, hay cosas que no tienen que tener explicación. Por ejemplo, la relación con el clima en el Pacífico. Tú preguntas, mañana llueve y te dicen, mañana te digo. La relación con el tiempo, que no es un tiempo dilatado, sino más bien un no tiempo. Una relación también del vivir el presente, ¿no? El estar ahí. Entonces creo que esa energía propia, natural de ese contexto, es lo que logra pues como construir un universo propio para la película, posible, en el que uno deje de hacerse preguntas. Deje de preguntarse, por ejemplo, quiénes son esos personajes que están al principio. La película te los va a responder, ¿no? Y si tienes paciencia, si te calmas, si te das a la contemplación, ¿no? Pero real, espiritual, con los 5 sentidos y te dejas llevar por la energía de la película te va a dar respuestas. Como la decisión desde un principio era yo no explicar la guerra, o sea, no entrar en esta didáctica de la guerra, no preocuparnos por una didáctica de la guerra, porque a veces me parece que la didáctica de la guerra sirve como un bálsamo y un elemento, digamos, como que nos suaviza a los seres humanos. O sea, cuando comprendemos quién es el bueno y quién es el malo, entonces nos calmamos. Y para mí eso es totalmente nocivo en nuestra relación con la violencia, ¿no? Entonces cuando ya dejo eso de lado, pues me puedo entregar es más bien como a los otros elementos, ¿no? Que tienen que ver más con lo sensorial, con lo onírico, con lo que puede ser incluso hipnótico al interior de la selva, pero también con una relación que es muy fuerte y muy tensa, y es que la experiencia de habitarla es una, pero la experiencia de filmarla es totalmente otra. A veces siento que la selva y la energía que está ahí se resiste a ser filmada y te impone sus propias reglas y tienes que entrar en diálogo con eso. Y yo sí creo mucho que esa energía que capta, digamos, el rodaje, la manera en la que todo el crew comulga, digamos, con esa energía que te propone el espacio, al final se va a transmitir de la película de muchas maneras.
Pues el río también es como, sí es como muy místico, digamos, y muy de tradición también de tragedia, ¿no? Es decir, es el río de los muertos, ¿no? Pero también es el río de los desaparecidos, pero también es el río que te da y te quita, ¿no? Que te otorga y te quita. Entonces creo que hay como una cosa muy estrecha, tanto como hilo conductor, pero también como que trae y lleva una energía dentro de las historias, ¿no? Y la selva como una selva que se va descubriendo como por capas, ¿no? Siento que la selva para mí tiene un factor muy fuerte, y es que siempre que la cruzas pareciera que fuese la primera persona que ha cruzado por ahí, ¿no? Pero cuando vas introduciéndote en ella te va ofreciendo los rastros y las huellas de las capas de la historia, digamos, de esa selva, ¿no? Entonces te encuentras con las ruinas, con los restos de una extracción, por ejemplo, en este caso minera, ¿no? Entonces me gusta como esta idea de descubrir la película por capas, y creo que la película está más estructurada en esa idea y no de una idea lineal, ¿no? Ofendido, respóndeme, pueblo mío, te di a beber agua viva, la que brotó de las peñas, y tú me diste vinagre, pueblo mío, que te he hecho, o en que te he ofendido, respóndeme, pueblo mío. Bueno, todo el tema, digamos, del diseño sonoro era muy importante, o es muy importante para la película, en la medida en la que justo a partir del sonido es que se crea como toda esta atmósfera de extrañamiento, ¿no? Y esta atmósfera un poco de lo espectral. Siempre, desde todos los departamentos, había una gran inquietud, y era cómo mostrar las ánimas, ¿no? Cuál era la manera. Y sobre todo con el temor de que la película virara a otro tono, ¿no? Un tono, por ejemplo, de género de terror, fantástico, súper declarado.
Y creo que poco a poco lo que empezamos a hacer era que desde cada uno de los elementos que componen, digamos, la imagen y la experiencia de la película, fuera muy sutil, era como un elemento. Entonces, la forma de filmar, decidir, vamos a irnos con va a ser los únicos momentos de la película donde vamos a ver de frente a las ánimas y un personaje te va a mirar de frente y confronta al personaje. Va a ser el único tratamiento, digamos, desde la imagen, desde la composición. El vestuario, vamos a trabajar con elementos del vestuario también muy sencillos, que no hablen, digamos, de la muerte, sino más bien de la historia del personaje, ¿no? Y también con un vestuario que está súper atemporal. Y luego venía también un elemento en el diseño de arte y era acompañar esos espectros con una suerte de alebrije, ¿no? Tener un elemento, un animal, digamos, que los acompaña. Y luego el otro elemento que creaba pues esa sensación hipnótica ya era con el diseño sonoro. Y fue muy importante ahí el trabajo pues desde el sonido directo que lo hizo Federico, un sonidista mexicano que ha trabajado en muchas películas y que de hecho venía a hacer una película en la selva con nuestros coproductores mexicanos, se había hecho Selva Trágica. Y luego también con nuestro diseñador de sonido, que era José Miguel Enríquez, también mexicano, empezamos a construir una suerte de sonoridad de la selva que tuviera una musicalidad, es decir, que no fuera como un background, sino que de alguna manera te fuese llevando por los estados de ánimo en esa sonoridad. Y luego ya para la mezcla sonora estuvimos con Carlos Cortés, que también ya fue como... Me gustaba mucho el trabajo en ese momento porque se trataba de distribuir energía, o sea, ver el sonido desde el concepto de la energía. ¿Cuál es la energía que le vas a transmitir y cómo se la vas a distribuir a lo largo de la película al espectador, ¿no? Para hacer que el espectador entre en la película y no que esté sobreestimulado a través del sonido en la película. Y por eso es que, por ejemplo, cuando trabajamos los cantos con Nidia, los trabajamos muy pensando en algo que a mí toda la vida me han nombrado, pues desde hace 20 años que estoy trabajando pues como con la comunidad del Pacífico, siempre me ha llamado la atención que cuando hablan del anuncio de la muerte, los sabedores dicen que escuchan un alabado o escuchan un salve que viaja por la selva. Y a mí eso me ha parecido como una cosa fantástica y súper especial y que uno dice, ¿y eso cómo suena, no? Y esa pregunta llevó también a Nidia a construir estos cantos que luego se integran en la selva, porque lo que estábamos, digamos, como trabajando era que no fuera unos cantos y una música con una declaración extradiegética que te saca de la diégesis y te estimula y te pone y te lleva a otro lado, sino que esos cantos viajaran y se integraran con la sonoridad de la selva. Entonces como que era crear una atmósfera que hiciese que el espectador incluso conectara con la película porque se entrega al ejercicio de escuchar. O sea, porque entregarse al ejercicio de escuchar también es detenerse, que es la experiencia de la selva. O sea, es detenerse, empezar a explorar las capas de los sonidos, que incluso te pone a dudar, ¿no? Que dices, lo que estoy escuchando es o no es, todos escuchamos de una manera diferente y creo que eso fue como la premisa con la que empezamos a construir toda esa distribución de la energía sonora. En los manglares se ven raiceros. Yo creo que es una invitación a vivir una experiencia cinematográfica, una experiencia en la que uno puede estar como decías ahorita, apagar el afán, ¿no? Es decir, si te entregas a la experiencia del estar ahí, de aprovechar la sala oscura, de aprovechar todo el universo sonoro y visual,
Creo que es es un atractivo, digamos, también de pausar como las rutinas, de pausar todo lo frenético que estamos viviendo ahora, la aceleración de nuestras vidas cotidianas, para entrar en ese mundo del no tiempo, para entrar en ese mundo más espiritual, para conectarnos también con nuestros propios muertos, con nuestra propia relación con la muerte, con los vivos y con la guerra. Universo, respondele, respondele. Universo, respondele. Oye el llamado que hace la tierra hoy volar, hoy volando a rendir cuentas. Pues yo creo que al final termina también escarbando, destapando algo que está ahí presente. Creo que la racionalidad es algo que ha sido más impuesto, que nos hemos impuesto como seres humanos. Y creo que si uno lo toma con calma y se entrega a la película y se entrega a esa experiencia, lo que va a hacer es descubrir su propia espiritualidad y su propia forma de estar en un hoy, en un presente. Muchas gracias, saludos al espejo y bueno, buenísimo haber conversado con ustedes sobre la peli.